اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Luego de haber hablado de las condiciones del exégeta, o digamos de estas herramientas que tiene que tener de alguna manera el intérprete del Corán para poder entrar al Corán y poder trabajar esto de la interpretación y la exégesis, vamos a hablar un poco de el desarrollo de la ciencia del tafsir o de la exégesis coránica. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de la historia del Corán, un poco dijimos esta forma, digamos, este proceso que tuvo el Corán. El Corán desciende revelado por Dios al arcángel Gabriel como mensaje y como intermediario, digamos, mensajero intermediario para hacer llegar el mensaje al profeta. El profeta recibe ese mensaje a través de la revelación, que ya estuvimos hablando cómo se da y cómo se desarrolla la revelación, esos tres casos que habíamos dado. Y habíamos explicado sobre la definición de la revelación. El profeta después comunica este mensaje a sus allegados, a sus seres cercanos, digamos, a sus familiares, que en una primera etapa era Jadilla y el imam Ali. Después da, digamos, la orden Dios de hacer pública entre sus familiares, entre su tribu o su clan, digamos, los Bani Hashem. Luego comienza con la gente de la Meca, con los idólatras, y empieza a desarrollarse. Y en esa época, obviamente, hubo varios fenómenos. El fenómeno de la memorización, que dijimos que el mismo profeta memorizaba, después la gente también comenzó a memorizar. El fenómeno de la escritura, que eso se fue, digamos, escribiendo según se revelaba paulatinamente el Corán. Luego el tema de la compilación y todo lo que habíamos hablado anteriormente. El tafsir, podríamos decir que como ciencia, comienza con el profeta, o sea, el mismo profeta al comienzo daba tanto la misma revelación, lo que le había llegado del Corán, por ejemplo, Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clementísimo y misericordiosísimo. Él decía a la gente que Dios me reveló tal aleya, Bismillahirrahmanirrahim, y luego enseñaba el significado de eso, como hicimos nosotros alguna vez una clase de tafsir, que dijimos, por ejemplo, la diferencia entre Rahman y Rahim, clemente y misericordioso, es que la clemencia abarca a todas las criaturas, mientras que la misericordia abarca a un grupo, que son los creyentes, por ejemplo. O hay una misericordia general para todas las criaturas, una misericordia particular para los creyentes. Entonces, eso ya comienza a ser tafsir. Por lo tanto, el primer mufassir, el primer exégeta, fue el mismo profeta del Islam, porque él se encargaba de decir la revelación y de interpretarla al mismo tiempo cuando daba las clases. Y de hecho, las clases que daba el profeta originalmente son clases de tafsir. O sea, el profeta se dedicó al comienzo a explicar lo que era el Corán. O sea, no había en esa época ciencias islámicas, no había universidades, no había, digamos, la ciencia del hadís, la ciencia de las narraciones, historia. El profeta se limitaba a hablar lo que decía el Corán y lo interpretaba. Entonces eso después se transformó en hadís, en dichos del profeta, en narraciones. Por lo tanto, eso es importante tener en cuenta, que el primer, digamos, el comienzo de la ciencia del tafsir es con el mismo profeta, en época del profeta, cuando el profeta aún vivía. Luego, obviamente, cuando muere el profeta, con esta, digamos, división que ocurrió en la comunidad islámica, en el mundo islámico, en aquel momento en la comunidad islámica, un grupo siguieron a Ahlul Bayt, salam, que son los shias, la descendencia del profeta, que era lo basado en ese famoso día del Ghadir, donde el profeta había dicho que el imam Ali será el califa y el sucesor después del profeta, y será el que continúe, digamos, con la línea. Después ocurrió lo que ocurrió en Saqifa, que eso después en algún momento vamos a tratar cuando hablemos de la historia de los imames, seguramente, o la historia del Islam, un poco más profunda en algunos de estos cursos que vamos a dar más adelante. Entonces, un grupo siguió a Ahlul Bayt. Entonces, el segundo, digamos, mufassir, o el segundo, digamos, exégeta del Corán, es el imam Ali alayhi salam, y los que vienen después entre los imames, como el imam Hassan, el imam Hussein, etcétera, etcétera. Entonces, esos seguidores de Ahlul Bayt continuaron con la línea de las narraciones del profeta y de Ahlul Bayt. Ya había un segundo, digamos, una segunda etapa del desarrollo de esta ciencia a través de Ahlul Bayt.
Los que siguieron a los compañeros del profeta, los sahaba, entonces siguieron la escuela de los tabi'in y de los sahaba, o sea, los compañeros del profeta, contemporáneos del profeta, y los tabi'in, que son los compañeros de los compañeros, o sea, no fueron contemporáneos del profeta, pero sí contemporáneos de los compañeros del profeta. Entonces escuchaban lo que los compañeros decían del mismo profeta. A ver, por ejemplo, el profeta en tal lugar dijo tal cosa, los hadices dijeron tal. Entonces fueron dos líneas de este desarrollo de la exégesis. Los sunitas siguieron a los ashab, los compañeros, y a los tabi'in, los compañeros de los compañeros posteriores, no contemporáneos del profeta, y los shias siguieron a los imames, alayhimus salam. Entonces, los primeros hadices que se escribieron eran hadices que se limitaban a escribir las narraciones del profeta y de Ahlul Bayt, alayhimus salam. Por eso vemos que uno de los estilos, y cuando hablamos de los estilos de los hadices, de los tafsires vamos a hablar, uno de los estilos de la exégesis es la exégesis a través de los hadices. El tafsir riwa'i que le llaman, los hadis, digamos, las exégesis tradicionales de hadices, de dichos, basados en narraciones. Por lo tanto, la historia o este desarrollo del tafsir comienza así. Luego comienza así ya a involucrarse otras ciencias. Cuando esto va creciendo, cuando después del siglo II en adelante el mundo islámico comienza a ser más complejo, cuando los musulmanes comienzan a encontrarse con diversos pueblos, con el tema de las conquistas, el encuentro con otros idiomas, con otra bibliografía, con otras fuentes, el encuentro entre las ciencias, por ejemplo, aparece la filosofía en un momento en el mundo islámico, en un momento aparece el sufismo como una nueva ciencia, aparecen estas discusiones teológicas como Ilmul Kalam. Cuando comienza esto a crecer y empieza a ser mucho más complejo, también el tafsir comienza a ser más complejo. Entonces ya empiezan, por ejemplo, a hacer más hincapié en el tema idiomático, lingüístico, de gramática, de la elocuencia, de preocuparse por explicar el significado de cada leya, y todo este sistema que comienza después a ser más complejo, obviamente, y mucho más rico a los tafsires, a las exégesis de Corán, o las interpretaciones de Corán. Hasta que después, bueno, comienzan a unirse otras ciencias, por ejemplo, ya después, lo vamos a hablar después, empiezan las interpretaciones filosóficas. Por ejemplo, una aleya que habla de un determinado tema existencial, viene un filósofo con mentalidad filosófica, con la herramienta filosófica, con el tema de los argumentos, de la razón y de este juego intelectual del filósofo y este pensamiento profundo, empieza a analizar esas aleyas desde la filosofía. Entonces se crea un exégesis filosófico, y de eso vamos a hablar después. Por lo tanto, el desarrollo fue así. Comienza con el profeta, el primer exégeta, que era obviamente la fuente por excelencia del tafsir, porque era el que le era revelado el Corán y el que lo enseñaba directamente, o sea, mejor que ese tafsir no tenemos. Por eso es muy importante en el tema del tafsir, todos los hadices del profeta acerca de las aleyas, que son hadices, o que el profeta dijo en las mismas clases que él daba. Por ejemplo, se reunía con un compañero y decía, bueno, tal y tal cosa en el Corán significa tal y tal cosa. Entonces ya eso después se hizo un hadiz. Me dijo el profeta que esto en el Corán significa esto. Entonces ese hadiz ya es un hadiz que interpreta el Corán, que es la interpretación coránica a través de las narraciones, la interpretación tradicional a través de las tradiciones. Después lo mismo ocurrió con la escuela Shia. En ese sentido hay una diferencia en este método. En la escuela Shia durante 150 años continúa esta escuela profética, porque según nosotros obviamente el valor, digamos, interpretativo del imam es exactamente igual que el del profeta, con la diferencia que el profeta era un intérprete original, en el sentido que él mismo interpretaba lo que le había sido revelado porque le llegó a su corazón, mientras que Ahlul Bayt eran intérpretes por herencia cultural del profeta. O sea, el profeta les enseñó directamente a Ahlul Bayt. Obviamente, según nuestra visión, no solo fue herencia, digamos, de enseñanza, sino que también Dios, por establecer a esa persona como imam, le da de su conocimiento, porque nosotros creemos que el conocimiento no es enseñanza y aprendizaje, originalmente. El conocimiento es una luz divina, que Dios, como dicen las narraciones, ilumina el corazón con esa luz de quien Él desea, ¿no? Que obviamente el deseo no es una cuestión que tenga que ver con que Dios elige a la deriva, no, tiene que ver con ciertas condiciones que tiene cada persona, obviamente. Entonces es necesario
Saber que quizá la visión nuestra es un tanto distinta a la visión sunnita con el tema del tafsir. Para nosotros el tafsir continuó con Ahlul Bayt alayhimus salam, por lo menos hasta el año 260, que muere el imam Hasan al-Askari, el padre del imam al-Mahdi. Entonces durante esos 260 años tuvimos una escuela de tafsir. Y los imames se dedicaban, especialmente en la época del imam al-Baqir, del imam al-Sadiq alayhi salam, que bueno, había miles de alumnos que estudiaban con ellos el tafsir, y de alguna manera su propia interpretación es para nosotros una ciencia certera. Y después, bueno, fue desarrollándose a través de este tafsir que llega a través de los sabios, donde ya proponen una serie de ciencias como herramientas para poder seguir interpretando el Corán. Walhamdulillahi rabbil alamin.